Vamos a estudiar la parábola Lámparas debajo de un almud, y esta parábola se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Según San Mateo capítulo 5, en el versículo 14. Lo más probable es que en sus Biblias tengan el título La luz del mundo, ¿cierto? Pero es una parábola que el Señor emplea para ilustrar lo que somos o nuestra realidad frente al mundo, y dice así la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, lo primero que debemos nosotros entender a la luz de la palabra del Señor es el contexto en que se encuentra este texto, ¿ya? Para poder darle una interpretación correcta, lo primero que debemos ver es su contexto. ¿Qué es lo que está hablando el Señor Jesucristo? ¿A quién le está hablando? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el contexto de esta palabra? ¿Ya? Y vemos inmediatamente que el contexto del capítulo 5 es que el Señor está dando el famoso sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas. Ojo que el Señor Jesucristo hizo muchos sermones en el monte, ¿cierto? Vimos algunos en los estudios pasados, pero este es el sermón de las bienaventuranzas, donde el Señor está hablando y diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cierto? Bienaventurados los que hacen justicia, bienaventurados los que lloran, etc. Y el sermón del monte es un sermón que se aplica de manera exclusiva a solamente los creyentes, aquellos que han sido regenerados. El sermón del monte no es para una persona incrédula, el sermón del monte es solamente para aquellos que han sido regenerados, se aplica para ellos, no se puede aplicar en una persona que no conoce al Señor, porque dice bienaventurado, por ejemplo, en el versículo 7, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por lo tanto, los que alcanzan misericordia son aquellas personas que van a alcanzar la salvación. Por lo tanto, este mensaje es para personas que han sido regeneradas. Y en ese contexto, el Señor es que le está diciendo aquí que vosotros sois la sal del mundo y vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, no podemos decir a una persona que está muerta en su delito y pecado, en las tinieblas, y son tinieblas, como lo hemos visto en el estudio de la palabra, que ellos van a ser la luz del mundo. Por lo tanto, inmediatamente entendemos que estamos hablando de hijos de Dios. Jesús se refiere a sus hijos, y el Señor está diciendo que los hijos son la luz del mundo. Y hay quizá una palabra que nosotros pusimos el título de esta parábola, que es lámpara debajo de un almud, y quizá usted no entenderá lo que significa o lo que es un almud, y vamos a aclararlo inmediatamente para poder entender este texto. Un almud era un elemento, una caja, podríamos así decirlo, y era una unidad de medida, ¿ya? Una caja vacía, y era una unidad de medida que se empleaba en el Medio Oriente para medir volúmenes, ¿cierto? Harina, papas, etc. Un almud de papa, un almud de harina, etc. Era una caja. Entonces, lo que está diciendo es que una lámpara no se puede meter en un almud y tapar porque pierde su función, sino que se debe poner en el candelero para iluminar toda la casa. Entonces, eso es el almud, para los que quizás se preguntan o se preguntaron qué es el almud. Pero el propósito de esta parábola, o en qué se resume estos cuatro textos que hemos leído, es que es la función del creyente en el mundo. ¿Cuál es la función del creyente en el mundo? Y se resume en una sola palabra: es influencia. Tanto la sal como la luz está hablando que los creyentes son una influencia para el mundo, ¿ya? De esto se trata esta
parábola es la influencia del creyente en el mundo. De hecho, cuando una persona se convierte, nosotros a menudo usamos esa expresión, vio la luz, ¿cierto? No sé si ese es un lenguaje popular, la persona vio la luz. Y claro, y es la realidad de lo que el Señor está diciendo, porque estábamos en tinieblas, muertos espiritualmente, y cuando vimos la luz de Cristo, nosotros pudimos contemplar la hermosura y dulzura del resplandor de Cristo, y cuando vimos la hermosura y el resplandor de Cristo, todo, absolutamente todo cambió en nuestra vida. Porque contemplamos la hermosura del Señor. Y así como el primer acto de la creación, cuando el universo estaba en plena oscuridad o completa oscuridad, el primer acto que hace el Señor es traer la luz al universo, y fuera de Dios todo estaba en tiniebla, y el Señor dijo, hágase la luz, ¿cierto? Ese fue el primer acto del Señor en la creación. También es el primer acto que hace el Señor en nuestra regeneración. El Señor hace que se resplandezca la luz de Cristo, de su palabra, en nuestra vida, y pasamos de estar en oscuridad a estar ahora en la luz. Entonces hay un paralelo aquí de la creación. Cuando todo estaba en tiniebla y cuando todo estaba en oscuridad, el primer acto que hace el Señor en Génesis es hágase la luz, ¿cierto? Y usted, cuando estaba en tiniebla y en oscuridad, el primer acto que hace el Señor es traer la luz de la palabra y del Evangelio a su vida para que usted pueda ver. Y obviamente todo cambia y pasamos de un estado de muerte a vida. Y en este estado de vida, de estado de luz, el salmista, el rey David, dice en el Salmo 36, en el versículo 9, dice, en tu luz veremos la luz. Es decir, la fuente de luz no está en nosotros. Nosotros no somos la fuente de luz. La fuente de luz está en Cristo y su palabra. Por lo tanto, el salmista dice que en tu luz, es decir, en su palabra, veremos la luz. No es que nosotros ahora, de una manera independiente a Cristo, seamos lumbreras para el mundo, no, sino que en Cristo nosotros somos lumbreras. Y vamos ahora a atender a la palabra que hemos leído. Vamos al versículo 14. Fíjese cómo parte este texto. Fíjese, observe por favor el texto, cómo parte. Vosotros, de manera plural. Aquí se está refiriendo a la iglesia, a los cristianos en su conjunto, no a cada uno de manera individual. El Señor se está refiriendo aquí a su conjunto, vosotros, tanto en el versículo 13, cuando se refiere a la sal, que vamos a estudiarlo después en otra circunstancia. Aquí en el versículo 14 se dice vosotros, es una afirmación que está en plural. Esto se refiere a todo el cuerpo, a la iglesia en su totalidad, la que está llamada a ser sal y luz del mundo. Por lo tanto, toda la iglesia, vosotros debéis ser la luz del mundo. No solamente, hermanos, de manera particular tenemos que ser lumbreras, sino que nosotros como iglesia debemos ser la luz del mundo, y vamos a ir entendiendo por qué. Cada partícula de sal tiene una influencia limitada. Cada partícula de sal tiene una influencia limitada, pero cuando la iglesia colectivamente se dispersa en el mundo, es que el cambio efectivamente vendrá. Es lo mismo cuando un hermano de manera particular es una pequeña luz, pero cuando juntos estamos en armonía, vamos a iluminar el mundo de una manera totalmente distinta que lo hiciéramos de manera particular. Por lo tanto, nuestro texto parte con esa frase, vosotros. Entonces, nuestra tarea es no simplemente alumbrar de manera individual, sino alumbrar como la iglesia en Cristo Jesús. Vosotros sois la luz
del mundo. Sois, mire, y me encanta esa frase que ocupa el Señor para darnos a entender lo que somos. Vosotros sois. Está hablando de la realidad del creyente, de lo que es el creyente. Y Jesús nos está diciendo, vosotros debéis hacer. No es lo que debes hacer, es lo que eres. Si eres verdaderamente cristiano, eres luz. Por naturaleza eres luz. Por lo tanto está diciéndole a la iglesia, vosotros sois la luz. No es que vosotros debes hacerte o hacer la luz. No, tú eres la luz del mundo. La luz representa lo que los cristianos verdaderamente son. La fuente de nuestra luz no viene de nosotros mismos, sino nuestra pertenencia en Cristo. San Juan en el capítulo 1, en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y vemos que el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, él vino a preparar el camino y él también dice que él no era la luz, sino que venía una luz, la luz verdadera que era Cristo. Y San Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo, refiriéndose Cristo hablando aquí, yo he venido al mundo, la luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces todos los que hemos creído en Cristo Jesús, todos los que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable, debemos permanecer en la luz, permanecer en la luz. Si no estamos en esa permanencia con Cristo, nosotros no vamos a iluminar porque no tenemos la capacidad de iluminar. Pero el texto nos está diciendo que nosotros somos la luz del mundo mientras permanezcamos en Cristo Jesús. Sabemos que los que hemos sido injertados en Cristo, nosotros nunca nos vamos a poder separar de Él. El Señor dice, fuera de mí, nada podéis hacer, ¿cierto? Lo sabemos, pero cuando el Señor nos injertó en su vida, en el cuerpo de Cristo, nosotros ya no nos podemos separar de Cristo porque fuimos injertados por Él. Por lo tanto, la evidencia de que usted es cristiano, lo está diciendo Jesús, porque vosotros sois la luz. No le dice, vosotros debéis intentar ser la luz, vosotros seréis en un futuro. No, le dice, vosotros sois, tu esencia ahora en Cristo es ser la luz del mundo. Y la realidad es que Pablo enseña, o por esta razón Pablo enseña a la iglesia de Éfeso que nosotros en otro tiempo, fuera de Cristo, éramos tinieblas. Mire, si usted va a Efesios capítulo 5, versículo 8, lo hemos estudiado. El libro de Efesios ya lo estudiamos. Y fíjese, Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso y le dice, porque, incluyéndose, en otro tiempo nosotros éramos o erais tinieblas. Ni siquiera, hermano, observe esta realidad, ni siquiera Pablo está diciendo aquí que usted estaba en tinieblas o estaba en un estado de oscuridad o que usted de alguna manera estaba cegado en las tinieblas. No, Pablo es enfático y es directo en decirle que en otro tiempo erais tinieblas. No es que estabas en la oscuridad, erais oscuridad. Mas ahora sois, ¿qué cosa? Luz, pero mire, en el Señor. En el Señor. Por esta razón es enfático que nosotros somos luz en el Señor y andamos como hijos de luz. ¿Se fija? Nuestro andar, nuestro caminar es andar como hijos de luz. Somos la luz en el Señor porque tenemos la luz de Él en nuestra vida. Jesús dijo en San Juan 8:12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjese, la tiene en su vida. La tiene en su vida y los que andan, obviamente, en Cristo, andan en la luz. Y nuestro texto dice, mire, vosotros sois la luz del
mundo. Y cuando dice este texto del mundo, no se refiere a que el cristiano es del mundo o que tiene una pertenencia al mundo. Cuando dice vosotros sois la luz del mundo, es decir, no es que usted sea del mundo, no, sino que usted está de manera transitoria en el mundo para iluminar al mundo. La luz que está iluminando al mundo, que no pertenece al mundo, sino que está en el mundo para iluminar. Y esto quiero aclararlo. ¿Por qué razón? Porque miren lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan 17:15. Cuando Jesús ora por sus discípulos, dice: Padre, cierto, no ruego que los quites del mundo, es decir, a la iglesia. Padre, no quiero a sus discípulos que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, fíjese, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por lo tanto, lo que tenemos que entender aquí es que nosotros no somos del mundo, como nuestro Padre no es de este mundo, como dice Jesús, y por lo tanto debemos seguir el ejemplo de Cristo. Mire, esto es hermoso. Como dijo el Señor Jesucristo en San Juan 9:5, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Se fijan? Es el entre tanto que el cristiano está aquí en el mundo, entre tanto que usted está aquí en la tierra, debe ser la luz del mundo, pero usted no es del mundo. Somos la luz del mundo, pero usted no es del mundo, y entre tanto que usted está en la tierra, debe ser la luz del mundo. Y la pregunta en esta mañana para usted es: ¿qué eres para el mundo y qué es el mundo para ti? ¿Has dejado de ser luz para el mundo y te has vuelto un amigo para él? Por lo tanto, nosotros debemos entender cuál es nuestra relación que tenemos con el mundo. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo en este mensaje es que nosotros somos la luz del mundo. Pero ¿qué es lo que eres tú para el mundo? ¿Eres realmente la luz del mundo? ¿O la verdad que yo no soy la luz del mundo y yo mejor soy un amigo del mundo? Y sabemos que la palabra de Dios dice, y lo hemos sabido, ¿cierto?, que el que quiere ser amigo del mundo inmediatamente se constituye en enemigo del Señor. Por lo tanto, no podemos tener amistad con el mundo si no somos la luz del mundo. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia no puede representar a Dios a menos que represente la palabra de Dios primero. La iglesia no puede representar aquí en la tierra a Dios a menos que no represente primero su palabra en su propia vida. ¿Cómo puede decir que es la luz del mundo si no vive de acuerdo a la luz que es la palabra de Dios? Por lo tanto, nuestro llamado es hacer la luz del mundo. La iglesia que no hace la palabra de Dios, ¿a qué Dios entonces representa? Hay muchas iglesias, hermanos, que dicen ser una iglesia cristiana, dicen ser o representar a Cristo, al cuerpo de Cristo acá en la tierra, pero sus hechos o los hechos de esa iglesia niegan totalmente su pertenencia a Cristo. Vemos cómo prolifera en muchas de estas iglesias el pecado o conductas pecaminosas que se toleran dentro de las iglesias. Entonces, ¿qué clase de Dios o qué clase de iglesia representan? Como hijos de Dios y templos del Espíritu Santo, los cristianos representan la presencia de Dios en la tierra. Somos la luz que ilumina el mundo. Hermano, dentro de usted, en su vida, mora el Espíritu Santo de Dios. Y recordemos, si Cristo dijo que Él es la luz, recordemos que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo mora en su vida, y usted es el templo del Espíritu Santo de Dios, mora la luz en su vida. Ese es el punto de lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué sois la luz del mundo? Porque mora el Espíritu Santo de Dios en tu vida, que te permite ahora iluminar al mundo. Y ahora vamos a ver cómo iluminamos al mundo. Bueno, dice: vosotros sois la luz del mundo. El pueblo de Dios debe proclamar la luz de Dios
en un mundo rodeado de oscuridad, exactamente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. La única manera, hermano, de encaminar tus pies por las sendas de justicia es que sean esas sendas iluminadas. ¿Iluminadas por qué cosa? Por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la única manera de andar en la luz es andar iluminando tu caminar por medio de la palabra del Señor. No puedes decir que eres cristiano, que estás en la luz y que andas en la luz si no iluminas tu camino, tu andar con la palabra del Señor. Todas tus decisiones, todo tu transitar en esta tierra debe ser de acuerdo a la palabra del Señor. Debes andar por caminos de justicia, no debes andar en los caminos que no te corresponden andar. La luz no solamente se ofrece para tenerla, sino más bien para vivir por ella, es tener una relación y una comunión con Dios y con nuestros hermanos. El apóstol Juan expone el mensaje que hemos oído del Señor y dice en 1 de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Juan, a diferencia de algunos escritores del Nuevo Testamento, a diferencia por ejemplo de Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, Lucas no es apóstol, Juan es apóstol, y lo que hace Juan es escribir de primera fuente. A diferencia de Lucas, que él fue a consultar a las primeras fuentes, Juan escribe de manera personal lo que él oyó de Cristo. Por eso que dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje que Juan oyó de la boca de Jesucristo? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Hermano, no existe un hermano que ande entre el mundo y la iglesia y que tenga relación con el Señor, porque en el Señor no hay tinieblas. En el Señor no hay tinieblas. Y si usted dice que está en el Señor y anda en camino de tinieblas, usted está autoengañándose. Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces la evidencia, hermano, de que usted está en la luz, la evidencia de que usted anda en la luz es que hay una comunión con su hermano. Y es una comunión en la verdad, es una comunión en amor, porque podría haber hermanos en la iglesia que dijeran, oye, vamos a tal lugar, acompáñame, pero hermano, le otro va a decir, es que no puedo ir a ese lugar, no podemos ir a ese lugar, ¿cómo va a decir? Vamos, total, ¿quién nos ve? No, esa no es una comunión de hijos de Dios, ¿me entiende? Nuestra comunión es en la verdad. Por lo tanto, la verdadera comunión de una persona que dice estar en la luz es que ambos se conducen en obediencia hacia la verdad. Puedes tener comunión con un carnal y eso va a dictaminar que tú eres realmente un carnal. Si tienes una comunión con un hombre o una mujer espiritual, ambos van a andar en la luz. Este es el problema de muchas iglesias que dicen estar en la luz, mas no viven por ella. Este era el mismo problema, hermano, que pasaba con los judíos, a quien Pablo exhorta a los romanos, porque mire, esta es una realidad. Es una realidad. Escuchaba al doctor Sproul hablar de esto, que decía él que cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, antes que él dijera ese mensaje, el yo soy, o yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz. Cuando él dice, yo soy la luz del mundo, antes que él dijera eso, los judíos y los fariseos, que eran los primeros doctos en estar contra Jesucristo, habían llevado a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Habían
llevado a una mujer pecadora y la habían traído en evidencia a la luz y demostraron en la luz su pecado. Mire, de la oscuridad de esta mujer la trajeron a la luz y dijeron a viva voz que esta mujer había sido vista en ese pecado, ¿cierto? Y la trajeron ante el Señor Jesucristo, que es la luz verdadera, y el Señor, sabemos la historia de lo que hizo, y el Señor dice, bueno, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí, hermano? Es que los fariseos creían estar en la luz porque decían que ellos no pecaban, ellos no hacían lo que vieron en esta mujer, y el Señor los confronta y se dan cuenta que ellos por fuera parecen blanqueados, pero por dentro están negros como sepulcros blanqueados. Entonces, mire, la realidad del pueblo judío que habla aquí Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 17, mire lo que dicen los judíos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Fíjese en lo que puede suceder, hermano. Usted puede conocer la ley, puede conocer la voluntad de Dios, puede ser instruido por la ley, usted puede distinguir lo que es bueno y lo malo, usted puede confiar y creer que puede ayudar a otro, usted puede decir que está en la luz y puede instruir a indoctos y ser maestro para niños, pero se puede autoengañar de creer que usted es hijo de Dios y estar en la luz. Lo que le estaba pasando a los judíos, decían ellos que eran la luz, guía para los ciegos, pero no se enseñaban a sí mismos. Tú que predicas que no se hurta, ¿hurtas? Tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley, no infraccionas o con infracción de la ley deshonras a Dios. Ellos decían honrar a Dios por medio de la ley, pero infringían la ley. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Pablo es que usted no se autoengañe diciendo porque sí, yo leo la palabra de Dios, yo soy cristiano. Sí, yo puedo distinguir las cosas buenas de las malas. El punto es si usted esa palabra, esa luz que ha podido experimentar, la aplica en su vida, está en su vida, usted vive de acuerdo a esa luz. Y no se autoengaña diciendo ser cristiano, como ellos decían ser judíos. Usted puede decir, bueno, yo soy cristiano, y puede decir solamente por ese nombre o sobrenombre de ser cristiano, que le dice o lo posiciona en la luz de Cristo. Quizás tú tienes el sobrenombre de ser cristiano, pero la pregunta es si estás viviendo como cristiano. Porque puedes decir que eres cristiano, pero la pregunta es, ¿estás viviendo como cristiano? Por su naturaleza y por definición, la luz debe ser visible para poder iluminar. Los cristianos deben ser los instrumentos directos y visibles de la luz. No existe, hermano, un cristiano oculto. No hay eso, hermano. Si usted es luz, usted va intrínsecamente a iluminar. Pero en su trabajo quizás usted quiere pasar desapercibido, que quizás nadie sepa que soy cristiano. Y eso es una evidencia del error de lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Nadie pone la luz dentro de un almud. Nadie pone la luz y la esconde. Usted no se puede esconder, porque si usted se esconde es porque usted no es luz. Usted se está autoengañando. Usted, mejor que nadie sepa en mi trabajo que soy cristiano. Hermano, usted tiene que evidenciar que es cristiano, es una lumbrera. ¿Y cómo lo evidencia? Bueno, en el versículo 14 lo dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Y mire, y me encanta
cuando uno hace un análisis observacional del texto, fíjese, hay dos cosas. Una ciudad sobre un monte, ¿cierto? No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre un candelero para alumbrar a todos los que están en casa. Mire, una ciudad es un conglomerado de casas, ¿cierto? Una tras otra forman una ciudad. Y lo que está diciendo aquí el Señor es que tanto en el plano colectivo como iglesia, nosotros debemos iluminar al mundo, y tanto en su manera particular como una casa, usted también debe iluminar a los que lo rodean y su propia vida. Esta expuesta para que todos la vean, la ciudad, durante el día sus casas y sus edificios se destacan en el paisaje, y en la noche las muchas luces que brillan por sus ventanas hacen imposible no verlas. Cuando uno va, por ejemplo, a Valparaíso o va a la costa, ¿no es cierto? Y está de noche, usted ve incluso cómo es el cerro. Se hace la silueta del cerro de la montaña. ¿Por qué? Porque las casas están iluminadas y usted en la noche ve de qué forma es el cerro. Lo mismo, no se puede ocultar una ciudad asentada en un cerro, porque usted la va a evidenciar que está ahí. La pregunta ¿es usted evidente para el mundo? ¿Es usted evidente, es lumbrera para el mundo? ¿O usted está escondido bajo un almud? Aquí vemos el problema. El versículo 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. La luz también está en peligro de volverse inútil. Al igual que la sal, la luz no puede perder su naturaleza ni esencia. Es decir, la luz siempre va a ser luz. No pierde su esencia. La sal siempre va a ser sal. El punto es que se puede hacer inútil. Inútil es cuando se pone la luz debajo de un candelero y se tapa. ¿Qué utilidad tiene la luz en ese lugar? Sigue siendo la luz, no ha perdido su naturaleza, pero es inútil. Y lo que está aquí abordando aquí el Señor Jesucristo es la inutilidad de algunos cristianos que quieren esconderse y no quieren declarar que ellos son luz para el mundo. Una luz escondida sigue siendo luz, pero es una luz inútil. Por eso es que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre un candelero y ilumina a todos los que están en casa. Y déjeme decirle, hermanos, que si usted ha llegado a la luz verdadera de Cristo, que si usted está en la luz y anda en la luz, y como hijo de luz va a iluminar a los de su casa, y si los de su casa están en tinieblas, créame que van a tener la misma reacción que tuvieron con el Señor Jesucristo. Menosprecio, vituperio, aborrecimiento, y seréis aborrecidos por todos, por causa de mi nombre. Si aborrecieron a Cristo, no penséis que a vosotros no van a aborrecer. Y la evidencia de que usted anda en la luz es que los de su casa lo van a aborrecer. Pero si usted no anda en luz, los de su casa no lo van a aborrecer, porque sigue haciendo las mismas cosas que los demás hacen. Entonces la evidencia de que usted es un verdadero cristiano es que usted anda en la luz, ilumina a los de su casa, y si los de su casa están en tinieblas, bueno, usted sabe que las de las tinieblas no quieren venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. Por lo tanto, va a haber un rechazo de parte de los suyos a causa de que usted está en la luz, y eso evidencia efectivamente de que usted está en la luz. Y miren, el versículo 16 parte: así alumbre vuestra luz. Y mire, el texto alumbre, de la palabra griega lámsato, brillar, alumbrar, resplandecer, es un verbo aoristo en voz activa y está en un modo imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el verbo está en modo imperativo, esto es un mandato. Esto es una orden.
Esto no es una alternativa, esto no es una posibilidad, esto no es, mire, si es que usted pudiera, ilumine. No, esto es un mandato, es una orden. Así ilumine vuestra luz. Así ilumine vuestra luz. ¿Delante de quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y mire el texto, para que vean vuestras buenas obras. Las buenas obras en nosotros es ver a Cristo en nosotros. Esto contempla la belleza que el Señor ha obrado en nosotros. Por eso que Jesús declara, así alumbre vuestra luz. Y mire, acá hay un detalle, y venía conversando con mi esposa respecto a esto. Resulta, hermanos, que hay un peligro en esto. Cuando la palabra de Dios dice, fíjese en nuestro texto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro? El peligro está cuando lo que hacemos hace que la persona se sienta atraída hacia nosotros y no hacia Cristo. Ahí está el peligro. Usted puede iluminar, ese es el mandato, iluminar, y para que los demás vean sus buenas obras y digan, este verdaderamente es un hijo de Dios. Mira cómo se conduce, mira cómo ama al Señor, mira cómo vive en justicia, mira cómo es su caminar y su andar, su hablar, cómo yo lo conocía, cómo era, ahora mire, lo veo y lo observo y es totalmente distinto. ¿Dónde está el peligro? Es que eso le traiga una autogloria, una autosatisfacción. Sí, pues, mira, yo desde que conocí al Señor, yo ya dejé de hacer esto, ya no soy como los otros. Y se autovalida, se autoproclama. Y eso es un peligro, lo que está diciendo aquí el Señor, por eso lo pone en énfasis. Cuando los demás vean vuestras buenas obras, el cambio se refiere de haber pasado de tinieblas a la luz. Cuando los demás vean ese cambio, tenga mucho cuidado de no traerse esa gloria hacia usted. Solamente de decir humildemente, sabe, yo era esto. Y entiendo a los que estaban en esta tiniebla. Pero por misericordia el Señor me llamó ahora a su luz admirable. Y lo único que quiero es agradarle a Él y vivir para Él. Todo lo que soy, todo lo que tengo le pertenece a mi Señor. Nada de lo que tengo es mío. Yo ahora quiero glorificar y servir a mi Señor porque Él me sacó de las tinieblas a su luz admirable y quiero andar en la luz para honrar al Señor, para agradarle a Él. Pero el peligro está en querer traer esa gloria a nosotros mismos a fin de ver nuestro carácter humano y no el carácter divino del Señor. Podemos estar seguros de que lo que ellos van a ver no es precisamente al Señor, sino van a ver a uno mismo. Y no nos deben ver a nosotros, tienen que ver a Cristo en nuestras vidas y por esa razón glorificar ellos al Padre. Pero si a usted lo van a ver, ¡uy, qué linda está! ¡Qué lindo está! ¡Oh, las cosas buenas que así! Y usted dice, sí, porque yo ahora soy cristiano y yo hago esto y yo hago esto otro. No, hermano, no se traiga gloria. Es traerle gloria a nuestro Señor por medio de la obediencia a su palabra. Y eso manifiesta que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios si andamos en la luz, en obediencia a la palabra del Señor. Así también, así alumbren vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los hombres van a ver vuestras buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? No es la caridad, hermano. No es que usted le dio pan al menesteroso. No es esas obras. Recordemos, es las obras de la ley en su vida. Y aquí hay una distinción inmediatamente, hermano. Las obras de la ley no conducen a la salvación. El obedecer la ley y los mandamientos de Dios no le conducen a la salvación. No. La salvación, cuando usted pasó de tinieblas a su luz, está ahora en un estado de salvación. La salvación ahora la conduce a buenas obras, que es totalmente distinto. Entonces ahora, como soy salvado, me conduce por esta nueva naturaleza a buenas obras. Esas buenas obras son las obras que yo ahora quiero hacer de manera obediente
a la palabra de Dios. Y en eso se demuestra que usted es verdaderamente hijo de Dios, en obedecer y guardar sus mandamientos. Le invito a que oremos al Señor.